Bienvenidos a Ecos del Abismo. Aquella noche fría y lluviosa en el restaurante donde trabajaba, jamás imaginé lo que estaba por ocurrir. Desde que inicié mi turno, había notado a un hombre sentado en una esquina, siempre mirándome fijamente. Su presencia me incomodaba, pero intenté ignorarlo. El restaurante estaba casi vacío, así que seguí con mi trabajo sin pensar mucho en él. Sin embargo, algo en su mirada me helaba la sangre, como si supiera algo que yo no. Al terminar mi turno, decidí apresurarme a salir, pero mientras me cambiaba, sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. Al salir por la puerta trasera, el hombre ya no estaba en su mesa. El viento soplaba fuerte, y el callejón estaba vacío, o eso pensé. Comencé a caminar rápido hacia mi coche, estacionado a unas calles del restaurante. No quería mirar atrás, pero sentía que alguien me seguía. ¿Sería ese hombre? Traté de calmarme, diciéndome que solo era mi imaginación. Al cruzar la primera calle, un fuerte silbido se escuchó detrás de mí. Mi corazón se aceleró. No podía ser una coincidencia, ¿verdad? Me giré lentamente, y ahí estaba él, parado bajo una farola parpadeante, con esa misma sonrisa perturbadora en su rostro. Decidí ignorarlo y apurar el paso, pero escuchaba sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Mi coche estaba a solo 2 calles, pero sentía que el tiempo avanzaba en cámara lenta. Mis manos temblaban, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Al llegar a la esquina, giré bruscamente y lo perdí de vista. Pensé que había logrado despistarlo, pero entonces una sombra apareció a lo lejos, acercándose rápidamente. No podía ser él. ¿Cómo había llegado tan rápido? Aumenté el ritmo, casi corriendo. Mi mente estaba en blanco, solo podía pensar en llegar a mi coche. El sonido de pasos tras de mí era cada vez más fuerte, como si corriera justo a mi lado, pero no había nadie visible. Finalmente, llegué a mi coche. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba abrir la puerta. Sentía que el hombre estaba justo detrás, observándome. Logré entrar al coche y cerré las puertas de golpe. Encendí el motor y al mirar por el retrovisor, vi su figura parada a unos metros. No se movía, solo me observaba con una expresión que nunca olvidaré. Aceleré y me fui de allí lo más rápido posible. Esa noche, no pude dormir. Cada sonido en mi apartamento me hacía saltar. Revisé las ventanas una y otra vez, asegurándome de que todo estaba cerrado. Sin embargo, el miedo no desaparecía. Al día siguiente, fui al trabajo con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero, al entrar al restaurante, lo vi. Sentado en la misma mesa, con la misma sonrisa. Como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía estar ahí de nuevo? Era imposible. Intenté actuar normal y continuar con mi trabajo, pero cada vez que lo miraba, sentía que el tiempo se detenía. Nadie más parecía notar su presencia, lo que me hizo dudar de mi propia cordura. Decidí enfrentarme a él. Me acerqué con valentía y le pregunté directamente si necesitaba algo. Él solo sonrió y dijo: «Nos veremos esta noche». Esa frase hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Salí del restaurante lo más rápido que pude, sin siquiera terminar mi turno. Al llegar a casa, revisé cada rincón, asegurándome de que todo estaba en orden. Pero ese miedo persistente no me dejaba en paz. Esa noche, los golpes en mi puerta comenzaron cerca de la medianoche. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías, pero se hicieron más fuertes. Sabía que no debía abrir, pero la curiosidad era insoportable. Me acerqué lentamente a la puerta, sin hacer ruido, y miré por la mirilla. No había nadie, pero el sonido de pasos alejándose por el pasillo me hizo retroceder rápidamente. Decidí no volver a trabajar en ese restaurante. No quería correr el riesgo de volver a ver a ese hombre. Sin embargo, esa sensación de ser observado no me ha abandonado desde entonces. A veces, creo verlo en las sombras, siguiéndome desde lejos, y cada vez que escucho un golpe en la puerta, me pregunto si será él, esperando su momento para aparecer de nuevo. Unos días después de dejar el restaurante, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era la suya. «Nos veremos pronto», dijo, y la línea se cortó. No sabía cómo había conseguido mi número, pero lo que sí sabía era que no me dejaría en paz. Desde entonces, vivo en alerta constante,
esperando el día en que vuelva a aparecer. Tal vez, esta vez, no será solo una sonrisa perturbadora lo que traiga consigo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche tranquila en el restaurante donde trabajaba. El reloj marcaba casi la medianoche, y pronto sería el momento de cerrar. Solo quedaba un cliente, un hombre de aspecto sombrío, sentado al fondo, con una taza de café que apenas tocaba. Lo había visto venir antes, siempre solo y siempre a la misma hora. Esa noche, sin embargo, su presencia me inquietaba más de lo habitual. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo más antes de cerrar, pero cuando llegué a su mesa, me miró con una sonrisa fría y me dijo: «No te preocupes, ya me iré pronto, pero no estarás sola». Su respuesta me dejó helada, pero intenté no mostrar mi nerviosismo. Le respondí educadamente, sonriendo como siempre, y regresé al mostrador. Mientras limpiaba las últimas mesas, no podía dejar de sentir su mirada fija en mí. El restaurante estaba en completo silencio, salvo por el suave zumbido de la nevera. Cada vez que levantaba la vista, él seguía ahí, sin moverse, sin apartar la vista de mí. ¿Qué significaba lo que había dicho? Pasaron unos minutos y el hombre no se movía, aunque su taza ya estaba vacía. Decidí acercarme de nuevo, más por protocolo que por gusto. «Vamos a cerrar. ¿Le traigo la cuenta?», pregunté. Él solo sonrió y dijo: «Ya la pagué, de otra forma». Mi incomodidad crecía. Le entregué la cuenta de todos modos, esperando que la pagara y se fuera. Él se limitó a dejar un billete sobre la mesa y se levantó lentamente. Al pasar junto a mí, susurró: «Nos veremos pronto, en otro lugar». Su tono era más una advertencia que una simple despedida. Cerré el restaurante lo más rápido que pude, tratando de no pensar en lo que acababa de suceder. Salí a la calle desierta y caminé hacia mi coche. Era tarde y el estacionamiento estaba vacío, excepto por mi auto. Aceleré el paso. Cuando llegué a mi coche, lo revisé 2 veces antes de subir. Miré por el retrovisor, asegurándome de que el hombre no estaba por ahí. Todo parecía en orden, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Mientras conducía hacia casa, noté algo extraño. Un coche gris oscuro me seguía a una distancia prudente. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cada vez que giraba, el coche también lo hacía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Traté de calmarme, pensando que quizás era paranoia. Sin embargo, cuando giré bruscamente por una calle lateral, el coche gris hizo lo mismo. Ahora estaba segura, me estaban siguiendo. No quería conducir hasta mi casa y revelar dónde vivía, así que decidí tomar un desvío. Conduje por calles más concurridas, pero el coche gris no se alejaba. El miedo me paralizaba, pero debía mantener la calma. Después de lo que parecieron horas, el coche finalmente giró en otra dirección. Suspiré aliviada, pero el miedo aún me atenazaba. Al llegar a casa, me aseguré de cerrar con doble llave y revisé cada ventana antes de intentar dormir. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo que todo había sido un mal sueño. Sin embargo, al salir de casa, encontré algo que me hizo dudar de esa idea. Había una nota bajo mi parabrisas. No decía mucho, solo una frase: «Aún no hemos terminado». Las siguientes noches fueron un calvario. Dormía poco, con el miedo constante de que alguien estuviera afuera, vigilando. Cada ruido me hacía saltar, y no dejaba de revisar las cámaras de seguridad del edificio. 2 días después, volví a trabajar en el restaurante. Intenté convencerme de que lo del coche gris había sido una coincidencia, y que la nota era solo una broma de mal gusto. Todo parecía normal hasta que cerca de las 11 p.m., el mismo hombre entró al restaurante. Esta vez, no me miraba ni sonreía. Se sentó en la misma mesa de siempre, pero su presencia era aún más perturbadora. Mis manos temblaban mientras servía su café. Cuando lo dejé en la mesa, él murmuró: «Sabes que siempre estoy cerca, ¿verdad?». Sentí un nudo en el estómago. Retrocedí lentamente hacia la barra, tratando de no perder la compostura. Esa noche cerré el restaurante antes de tiempo. No quería quedarme sola con él más tiempo del necesario. Al salir, lo vi parado frente a la puerta, esperándome. No podía quedarme, así que corrí hacia mi coche. Aceleré sin mirar atrás, pero mientras me alejaba, sentí que él me seguía con la mirada. Aunque no lo volví a ver, desde entonces
Siempre siento que alguien me está vigilando. Nunca volví a trabajar en ese restaurante. El miedo que sentía cada vez que pensaba en ese hombre era demasiado. Pero lo más inquietante ocurrió unos días después de haber renunciado. Recibí un sobre en mi buzón sin remitente. Dentro, solo había una foto. Era una foto mía, en el restaurante, sonriendo mientras servía su café. La nota que la acompañaba decía: "Siempre estaré cerca". Bienvenidos a Ecos del Abismo. La cafetería donde trabajaba de noche era pequeña, modesta y normalmente tranquila. La mayoría de los clientes eran habituales, pero esa noche había un hombre que nunca había visto antes. Se sentó en la mesa más alejada, bajo la tenue luz de una lámpara, y desde que llegó, no dejó de observarme. Había algo en su mirada que me ponía nervioso. Intenté no darle importancia, pero cada vez que pasaba cerca de su mesa, sentía sus ojos fijos en mí, siguiéndome. Cuando me acerqué a preguntarle si quería algo más antes de cerrar, simplemente sonrió y dijo: "No te preocupes, hoy no tengo prisa, nos veremos pronto". Esa respuesta me dejó intranquilo, pero preferí ignorarlo y continuar con mi trabajo. El hombre se quedó sentado en su mesa incluso después de que todos los demás clientes se fueron. El reloj marcaba las 2 de la mañana, la hora de cerrar, y él seguía allí, inmóvil, observando en silencio. Me acerqué de nuevo, sintiendo que mi respiración se aceleraba. "Ya vamos a cerrar", le dije, intentando sonar firme. Él se levantó lentamente, como si no tuviera ninguna prisa. "Nos veremos después", dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Cerré la cafetería apresuradamente, tratando de no pensar más en él. Pero cuando salí a la calle, allí estaba, parado bajo una farola, mirándome desde lejos. Aceleré el paso hacia mi coche, rogando que no me siguiera. Mientras caminaba, podía escuchar pasos detrás de mí. No quería mirar, pero sentía que él estaba cada vez más cerca. Mis manos temblaban al buscar las llaves en mi bolso. Al llegar a mi coche finalmente lo vi. Estaba en la otra acera, quieto, con las manos en los bolsillos y esa misma sonrisa perturbadora en su rostro. Subí al coche y cerré las puertas con rapidez. Encendí el motor y miré por el retrovisor. Él seguía allí, observándome sin moverse. Aceleré y salí de allí lo más rápido que pude, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en el apartamento me hacía saltar. Me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, pero el miedo no desaparecía. Al día siguiente, me convencí de que todo había sido una coincidencia. Tal vez solo era un cliente extraño. Sin embargo, cuando llegué a la cafetería esa noche, lo vi nuevamente. Estaba sentado en la misma mesa, con la misma mirada inquietante. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía ser una coincidencia. Lo observé desde detrás del mostrador, preguntándome qué quería de mí. Pero no pedía nada, solo se quedaba allí, en silencio. Decidí ignorarlo, fingiendo que no me afectaba su presencia. Pero cada vez que me movía por la cafetería, sentía sus ojos clavados en mí. Cuando finalmente se fue, dejé escapar un suspiro de alivio. Pero mi tranquilidad duró poco. Al salir del trabajo esa noche, lo vi de nuevo, esperándome en la esquina. No me atrevía a caminar hasta mi coche. Quería volver a entrar a la cafetería, pero ya había cerrado la puerta con llave. Me quedé parada en la acera, mirando fijamente al hombre que, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia mí. Mi instinto fue correr. Crucé la calle apresuradamente, mirando de reojo mientras él seguía mis pasos desde el otro lado. Sentí que mi corazón se iba a salir del pecho, pero no me detuve. Llegué a mi coche y me encerré dentro, respirando agitadamente. Él estaba parado a unos metros, simplemente mirándome. No intentaba alcanzarme, pero su presencia era lo suficientemente aterradora. Esa fue la última vez que lo vi, en persona. Sin embargo, los días siguientes comencé a recibir mensajes extraños en mi teléfono, desde un número desconocido. "Nos veremos pronto", era todo lo que decían. Intenté bloquear el número, pero los mensajes seguían llegando. Cada día, a la misma hora. Y cada vez que sonaba mi teléfono, sentía que él estaba más cerca, aunque no pudiera verlo. Unas semanas después, dejé de trabajar en la cafetería. El miedo constante de que ese hombre apareciera de nuevo era demasiado. Sin embargo, el día que recogí mi último cheque, encontré una nota dentro del sobre.
No puedes escapar de mí. Desde entonces, cada vez que suena mi teléfono en la madrugada, temo que algún día el mensaje no sea solo un texto. Tal vez la próxima vez sea él, tocando a mi puerta, cumpliendo con su promesa de que nos volveríamos a ver.